Yo soy Eric Sternberg, soy vicepresidente y especialista de ETFs en BlackRock. Yo estoy sentado en Santiago de Chile, pero cubro toda la región sudamericana ex Brasil. Y tengo orígenes estadounidenses, así que les pido disculpas de antemano por mi mezcla de acentos. Espero que puedan entenderme igual. Lo que quisiera mostrarles esta mañana es complementar un poco la presentación que acaba de hacer Nicolás con algunas ideas de inversión a través de los ETFs iShares que tenemos hoy en día listados en el mercado global colombiano. ¿Ya? Voy a mostrarles para empezar un pequeño grafiquito de los ETFs y cómo han sido operados hoy en día en el mercado en general. ¿Ya? En los últimos meses, yo diría todo el año, ha sido bastante volátil. Me imagino que todos están sufriendo estos vaivenes del mercado y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cierto? ¿A dónde ir? Obviamente no hay muchas respuestas muy buenas hoy en día en cuanto a clase de activo, pero sí en instrumento lo que hemos visto es un fenómeno que se repite en distintas etapas de la historia donde vemos momentos de alta volatilidad, de alta incertidumbre, que los inversionistas tienden a ocupar a los ETFs como un vehículo de refugio en estos momentos, ¿no? En un tiempo normal, se podría decir, ¿ya? Los ETFs tienden a representar un 25% de todo el movimiento de mercado de renta variable. En tiempos de alta volatilidad, como pueden ver en este gráfico, ese porcentaje sube y los ETF representan 35, 40% incluso del volumen de mercado de renta variable. ¿Ya? Eso quiere decir que los inversionistas institucionales y retail a nivel global están utilizando los ETFs para sentir el mercado, para saber un poco dónde están los precios tanto de acciones como de bonos, ya que los ETFs transan 24/7 y son el mejor proxy para precios de mercado. ¿Ya? Entonces, hemos visto gran participación de los ETFs y hoy en día, por lo mismo, estamos aumentando la oferta de ETFs que hay disponible para inversionistas latinoamericanos e inversionistas colombianos a través de MGC. ¿Ya? ¿Por qué es relevante el cross-listing, como le llamamos nosotros, los ETFs listados en MGC en Colombia? Les voy a mostrar un ejemplo de otro mercado cercano, México, donde nosotros, BlackRock, tenemos casi 15 años de experiencia en el mercado mexicano con un sistema parecido como el MGC, que se llama el SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones. Y en ese mercado hoy en día tenemos casi 60 billones de dólares de ETFs listados en la bolsa mexicana. ¿Ya? Y esa cifra que les mencioné antes, donde los ETFs en mercados normales representan un 25% del volumen transado, en mercados estresados llegan a representar un 40% de mercados estresados del volumen transado. En México ha llegado a representar un 60% del volumen transado, ¿ya? Estos ETFs que tenemos listados, ¿ya? Entonces, esto es un ejemplo muy importante de cómo los inversionistas locales ocupan a los ETFs internacionales como una fuente muy importante de su diversificación, de rentabilidad, ¿cierto? De bajar un poquito la correlación del portafolio tradicional con su mercado local y bajar ese home bias que tenemos los inversionistas latinoamericanos con nuestros países locales, ¿cierto? Entonces, entrando en un poquito más de detalle,
para que vean cuáles son los ETFs que más se transan en México, ¿ya? En el mercado mexicano. Ya vieron en la presentación de Nicolás antes cuáles han sido los ETFs y las acciones que más han transado en la bolsa colombiana, ¿cierto? En el MGC. En México hay algunas tendencias muy parecidas, ¿ya? Y como pueden ver, hay un ETF en particular que domina mucho el número y el volumen transado, las transacciones que operan en el SIC, ¿ya? Y eso es el SHB corta. SHB corta son bonos del Tesoro de Estados Unidos de 0 a 1 año, ¿ya? Es decir, un proxy para el dólar, un proxy para los movimientos del dólar, ¿ya? Un instrumento bastante conservador. Y la buena noticia es que tenemos un instrumento muy parecido, casi el mismo índice, y de hecho en el gráfico a la derecha lo pueden ver como uno de los instrumentos también más transados en México, que es el IB01. ¿Ya? IB01 es el equivalente, el símil casi exacto del SHB corta, pero domiciliado en Irlanda. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, los inversionistas tienden a utilizar mucho este instrumento como fuente de dólar, fuente de efectivo dentro de un portafolio de inversión, ¿ya? Y es impresionante cómo representa ya casi un 30% de todo el volumen transado de la bolsa mexicana, ¿ya? ¿Cómo están siendo utilizados los ETFs? Bueno, tal como mencioné, el retail por lo general a nivel global ocupa los ETFs como fuente de exposición internacional en una estructura local, y eso es muy parecido a lo que estamos viendo en Colombia, ¿cierto? Los inversionistas que no tienen acceso a abrir una cuenta afuera, no pueden abrir una cuenta internacional por su costo o por falta de estatus de inversionista o algo así. Al final prefieren tener sus ahorros en Colombia y prefieren, o es más fácil abrir una cuenta en Colombia. Bueno, ocupan bastante estos instrumentos para llegar a tener esa exposición internacional. Y por otro lado, instituciones como asset managers, como los FICs en Colombia, ocupan a los ETFs para construir fondos, ¿cierto? Construir fondos mutuos locales con ETFs como su activo subyacente, ¿ya? Implica menores costos y menores recursos que ir a buscar acciones o a investigar acciones y bonos individuales. Pueden ocupar los ETFs internacionales como building blocks dentro de un portafolio, ¿ya? Y por qué los ETFs que hemos listado son de Europa, ¿ya? Porque son UCITS, como los llamamos nosotros, por su regulación europea. La razón es por una estructura muy beneficiosa que tienen los ETFs de Irlanda o los ETFs UCITS en términos impositivos, ¿ya? Nosotros como inversionistas extranjeros a Estados Unidos, inversionistas latinoamericanos que invierten en vehículos estadounidenses, pagamos un 30% de withholding tax sobre cualquier distribución que hace un ETF domiciliado en Estados Unidos, ¿ya? Pero los ETFs construidos, domiciliados en Irlanda y Alemania, no imponen withholding tax, ¿ya? Entonces no existe ese 30% de withholding tax sobre los dividendos o sobre los cupones que tienen los ETFs domiciliados en Estados Unidos. Existe este beneficio tributario, se podría decir, para inversionistas extranjeros al invertir en vehículos UCITS o vehículos domiciliados en Irlanda, ¿ya?
Y a nivel inversión, el primer nivel, como puedes ver en este gráfico a la derecha, también existen impuestos a nivel del fondo, dentro del fondo por los activos subyacentes que tienen el fondo y sus acuerdos con Irlanda, que también en muchos casos pueden ser menores y se convierte en un beneficio para el inversionista final, ¿ya? Entonces existe esta estructura más beneficiosa para inversionistas que buscan invertir en activos internacionales, ocupar un vehículo europeo puede ser mucho más eficiente que invertir en un vehículo estadounidense. Y la última, a nivel inversionista, también los ETFs domiciliados en Irlanda no cobran state tax, ¿ya? A diferencia de un ETF domiciliado en Estados Unidos, donde el beneficiario tiene que pagar un state tax, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Los ETFs en Irlanda no cobran state tax, ¿ya? O impuestos sobre la herencia. Entonces, hay algunos beneficios bastante inherentes en la estructura europea UCITS, que es bastante beneficioso para inversionistas extranjeros y es la razón por la cual todos los ETFs que tenemos listados en Colombia son ETFs UCITS domiciliados en Irlanda, ¿ya? Em, para ir un poco cerrando la presentación, la última parte que les quiero mostrar primero es la lista nuevamente de los ETFs que tenemos listados, que son estos 9, pero en realidad se listaron esta semana otras 2 más, tan recientemente que ni siquiera las tengo aquí en esta presentación. Entonces, hoy en día son en total 5 ETFs de renta fija, que son estos 3 en este slide, que son de bonos emergentes, bonos del tesoro de corto plazo, de 0 a 1 año, el IBE 01, el producto estrella que ya les había mencionado, y SDHA, que es Short Duration High Yield, también de Estados Unidos, ¿cierto? Además, como les mencioné, esta semana se listaron 2 más. Uno es también bonos del tesoro, pero de 3 a 7 años. Y el quinto es LQDA, que es bonos investment grade crédito, ¿ya? También de Estados Unidos. Entonces, tenemos 5 ETFs de renta fija hoy en día listados, 6 de renta variable, que cubre todo el mundo en distintas regiones ya, Estados Unidos, a través del CSPX, el ETF de Estados Unidos más eficiente, el líquido del mundo domiciliado en Irlanda. Luego EIMI, que es mercados emergentes, el ACWI, que es mercados globales, pero con un foco fuerte en desarrollados, financieros, tecnología y Estados Unidos con un sesgo ESG a la sustentabilidad, a la transición hacia el mundo sustentable, ¿ya? Un poco para ir viendo algunas ideas de inversión a través de estos vehículos. La primera es la forma donde más lo utilizan los inversionistas mexicanos que les mencioné en un principio y que hoy en día también lo estamos viendo con inversionistas colombianos y el volumen alto que ha realizado el IBE 01 en el mercado global colombiano. Y la razón es por su proxy como exposición al dólar, ¿ya? Como pueden ver en estos dos gráficos, la correlación del IBE 01 con la TRM es un 0,98%, ¿ya? Es bastante alta la correlación. Son 24 bonos del Tesoro Americano AAA con una duración bastante corta. Es la mayor calidad crediticia que puedes tener dentro de empaquetado en un ETF
bastante líquido, ¿no? Entonces, exposición al dólar a través del IBE 01 es probablemente el uso principal de ETFs en el mercado global colombiano que vamos a ver y es muy importante considerar este ETF como un reemplazo de tener ETF, perdón, tener efectivo en el colchón o en una caja fuerte en dólares, ¿cierto? Uno puede tenerlo en dólares a través de IBE 01 y bastante parecido al movimiento del dólar, como dije, 98.2%. ¿Ya? La segunda idea habla un poquito más de cómo utilizar los distintos ETFs de renta fija internacional con retornos en pesos. ¿Ya? Estos ETFs transan en pesos. eh, Sin embargo, obviamente son muy expuestos al movimiento del dólar. Pero esto es un ejemplo aquí de cómo uno podría aprovechar de la devaluación del peso colombiano al construir una exposición sintética con un forward de FX, ¿cierto? ¿Ya? Lo que les muestro acá es cómo sería el resultado de ese sintético si uno lo construyera comparado con la curva de los coltés de Colombia, ¿cierto? Entonces, la curva verde con los puntitos verdes son las distintas exposiciones del test y los puntitos amarillos son distintos ETFs internacionales. Los cuadraditas rosadas son los tres que tenemos listados en MGC y como pueden ver el yield de SDHA y de JPA es bastante comparable y en algunos casos superior cuando uno considera esa devaluación de la moneda del peso, ¿cierto? Entonces es muy interesante ver cómo esto es una herramienta que han utilizado distintos asset managers, distintos FICs para exposición a renta fija internacional, pero con retornos en pesos. ¿Ya? Además del retorno, utilizar ETFs de renta fija dentro del portafolio tradicional de renta fija al que están acostumbrados, tiene otros atributos importantes como la diversificación en general. Estos ETFs tienen 600 o 700 bonos subyacentes, ¿ya? Entonces, en vez de estar con 1, 2, 10, 20 bonos locales del test, que cada día son más ilíquidos, considerando las circunstancias del mercado local, uno agrega estos ETFs para aumentar mucho la diversificación del portafolio, ya aumentar también la diversificación de ratings crediticios, ya estos son bonos triple B o triple C en el caso de high yield, ¿cierto? Pero son bonos conocidos como Ford, como Occidental Petróleo, ¿cierto? Como Sprint, nombres internacionales muy conocidos que sirven para mejorar la diversificación del bono o el perfil de bono que tienen en el portafolio. ¿Ya? Además, infinitamente más líquidos estos instrumentos, todos estos ETFs son sumamente líquidos y bastante simples para operar. ¿Ya? Y la tercera idea que quisiera compartir con ustedes es en general el beneficio de la diversificación internacional y su efecto en el portafolio. ¿Ya? Nosotros tenemos un equipo de consultoría interna que se llama Mapic, que hace análisis de portafolios y lo que hicieron en este ejercicio es mostrarles cómo es el efecto de agregar distintos niveles de exposición internacional a un portafolio con exposición local a Colombia. ¿Ya? Entonces, en el portafolio 1 agregaron 15% de renta variable internacional, 15% renta variable, perdón, renta fija internacional,
a un portafolio con exposición local y así sucesivamente reduciendo un poco esa exposición, ¿ya? Y los resultados a lo mejor no salen tan claros con lo pequeño que se ven en la pantalla, pero son clarísimos en cuanto a la data que demuestran, ¿ya? En todos los periodos y en cada característica son mejores los portafolios con exposición internacional, ¿ya? Mejora el retorno, el desempeño, el riesgo, el perfil de riesgo del portafolio y el Sharpe ratio del portafolio. Y como digo, en todos los periodos, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años y since inception, el efecto de agregar exposición internacional a un portafolio local es muy importante y es algo que todos deberían considerar, ¿ya?